294. 294. ¿Pueden sentarse? ¿No? Bueno, ¿verdad? No se siente. ¿Trajeron su Biblia? Sí. Bueno, vamos a buscar en Juan 17, el verso 3. Amén. La palabra de Dios dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Gloria a Dios, porque el Padre me envió al Hijo, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Amén. Hermanos queridos, tenemos una libreta, ¿verdad? Sabemos que en ella cada uno de nosotros ponemos nuestras peticiones, nuestras inquietudes, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, las ponemos aquí. Vamos a orar por la libreta, vamos todos los que podamos de rodillas para inclinar nuestro rostro hacia nuestro Señor. Bendito Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Venimos delante de ti, no por mérito, Señor, porque somos pecadores. Venimos por los méritos de Cristo, al sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. En manera especial nos presentamos delante de ti para que tú permitas que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Para que toque nuestros corazones, Señor. Para que podamos entender y comprender en la hora en que ya estamos. Tu regreso, Señor, está muy cerca. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Ayúdanos a confiar y a depender de ti solamente. Pedimos también en manera especial que borres nuestros pecados, Señor, para poder estar acepto delante de ti. Amén. Pedimos también, Señor, en manera especial por el predicador que
tú has escogido para traer tu palabra, Señor. Llénalo con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Pero llénanos a nosotros también para entender y comprender tu santa y divina voluntad. Pedimos también por los diezmos y las ofrendas, Señor. Permite que lo que pongamos aquí sea para el avance de tu obra. También lo que queda en nuestros bolsillos, Señor, ayúdanos a saberlo usar sabiamente. Amén. Gracias por todas las bendiciones recibidas en este día. Sé con tu pueblo en la ancha faz de la tierra y sé con este grupo de hermanos aquí en esta tu casa de oración, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Amén. Guíanos y dirígenos hoy, Señor, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Amén. Antes de que el hermano Rancés tenga su presentación, vamos a escuchar una ofrenda musical para la gloria y la honra de nuestro Dios por medio de nuestra hermana Nubia Agreda. Su tiempo, hermana Nubia. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Amén. Contentísima de estar aquí con ustedes compartiendo. ¿Hace qué? 7 meses, 8 meses, casi que no nos veíamos. Bien, hermanos, este canto para la gloria y para la honra del Señor. ¿Quiénes quieren ver al Señor Jesús cara a cara? Amén. Esperamos en Jesús. Tenemos nuestro corazón y nuestra mente puesto en esa maravillosa promesa, ¿verdad que sí? Así que para la gloria y para la honra del Señor, este canto se llama Cara a Cara. De Cristo, ver su rostro que será
Feliz sábado, hermanos. Qué gozo tengo verdaderamente después de tanto tiempo, ¿no? Porque tenía varios años, hermana Iris. Tenía, creo que como 2 o 3 años que no venía aquí a predicar en esta iglesia. Esta iglesia, como lo dijo el hermano Lopera, en la cual crecimos nosotros. Por eso es que le tengo un amor muy especial a esta iglesia. Y bueno, y a todas las iglesias que profesan la verdad presente, porque no solamente esta. Y cómo el Señor verdaderamente, después de tantos años, el Señor ha permitido que esta iglesia se mantenga para gloria del Señor. Así que yo estoy muy contento en el día de hoy y para mí es un gozo infinito compartir con ustedes y con cada congregación que uno visita, verá que es un gozo compartir, porque la familia en el cielo va a estar unida todas las congregaciones van a estar unidas en una sola. Esa es la gran bendición que nos espera a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, para mí es un gozo infinito, de verdad. Lo vuelvo y lo repito, así que no me canso de decirlo. Bien, hermanos, en esta mañana, así como está escrito pues en el boletín, mi presentación lleva como título Transformados por su gloria. Y hermanos, de verdad, yo me lleno de gozo porque sucede que la meditación de esta mañana del hermano Gaby, él leyó una cita que yo voy a repetir para gloria del Señor. Por eso es que yo nunca digo que me robaron el tema o me quitaron la cita. No, yo no digo eso. ¿Por qué? Porque el tema no es mío. O sea, el tema es del Señor. Y sucede que el Señor quiere que esto se repita y lo voy a repetir para gloria del Señor. Una cita que está, por cierto, la voy a leer más adelantito. Está en el libro Eventos de los Últimos Días, que la leyó Gaby. Esa la voy a leer más tardecita. Pero bien, hermanos, hablando de este título, comenzando con este mensaje, hay algo que a nosotros nos preocupa mucho como adventistas del séptimo día que somos. Recordemos que nosotros somos una iglesia profética, ¿sí o no? Amén. Y nosotros conocemos lo que ha de acontecer en el tiempo final, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el tiempo final? O sea, ¿qué es lo que le espera al pueblo de Dios? Para que nosotros podamos ser sellados, tenemos que pasar por una gran prueba, ¿sí o no? Y esa prueba es la imposición del decreto dominical. Eso lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Pero sucede que antes de que eso ocurra, nosotros necesitamos una preparación. ¿Es o no es? Amén. Tenemos que prepararnos antes de que llegue esa gran prueba para el pueblo de Dios. Pero sucede que esa prueba por la cual va a pasar el pueblo de Dios ha traído una angustia previa, ¿sí o no? Y hablando de angustia, el profeta Daniel profetizó que íbamos a vivir un tiempo de angustia cual nunca ha habido, ¿sí o no? Lo dice claramente el profeta Daniel. Vamos a buscarlo. Vamos a comenzar con este versículo que se encuentra en Daniel capítulo 12. Es un versículo que nosotros como pueblo adventista, como pueblo que está en la profecía, conoce perfectamente. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Amén por eso, ¿verdad que sí? Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Daniel? Dice que en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? La Biblia nos habla en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Todo lo que se escribió
lo que los profetas escribieron, lo escribieron ¿para quiénes? Para los que han alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Y por lo tanto, mis hermanos, dice claramente el profeta Daniel que en aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a ver, ¿quién es Miguel? Cristo, ¿verdad que sí? Cristo Jesús. ¿Se va a levantar de qué? Se va a levantar, hermanos, de la intercesión que está haciendo por cada uno de nosotros. Ya nosotros sabemos que el Señor, ¿verdad?, entró en el lugar santísimo del santuario celestial el 22 de octubre de 1844. Y desde ese momento hasta el presente estamos en tiempo de expiación. Es decir, se está llevando a cabo un juicio, el juicio por los justos. Ahora mismo se están llevando a cabo los registros en el cielo de cada uno de nosotros. Pero va a llegar el día, hermanos, que ese juicio va a finalizar. Y lo dice claramente. Y dice que en ese momento, cuando finalice el juicio, ¿qué va a hacer Miguel? Miguel se va a levantar. Y cuando se levante, ¿qué va a ocurrir? Dice que va a haber tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero eso no se queda ahí. Sigue diciendo, y la buena noticia es esta: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son ellos? Los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque desde el mismo momento en que hemos sido bautizados, a partir de ese momento nuestros nombres fueron escritos en ese libro precioso que es el libro de la vida del Cordero. Pero es importante que nosotros, hermanos, a través de nuestra vida espiritual, luchemos, perseveremos. ¿Para qué? Para que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero. Hablando de ese tiempo de angustia, también el libro de Mateo también hace referencia o es muy similar a lo que habla el profeta Daniel. Vamos allá, Mateo capítulo 24, y vamos a leer el versículo 21. Mateo capítulo 24, versículo 21. Sí, Mateo capítulo 24, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ven, hermanos, las mismas palabras, está hablando el libro de Mateo aquí en el capítulo 24, las mismas palabras que habló el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 1. Cuando nosotros vemos estos versículos que nos hablan de que viene un tiempo de angustia, nosotros pudiéramos pensar, oye, esto nos llena de temor, ¿sí o no? Ahora, eso dice la profecía, pero ¿qué tiene que suceder antes de que el tiempo de angustia llegue? Tenemos que prepararnos, ¿sí o no? Prepararnos es la palabra. Y escuchen lo que dice, hermanos, el conflicto de los siglos en la página 680, para los que están anotando. Escuchen lo que tenemos que hacer antes de que ese tiempo de angustia llegue. Dice el conflicto de los siglos lo siguiente: el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener antes de que ese tiempo de angustia llegue? Una experiencia que nosotros hoy por hoy no poseemos. Y dice claramente que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. O sea, ¿hemos sido indolentes, hermanos, en la preparación? Claro que sí. ¿Conocemos la palabra? Sí la conocemos. Pero no basta con el conocimiento, porque sucede que aquí el conflicto de los siglos me está hablando claramente de una experiencia. Ahora, vamos a ver en qué consiste esa experiencia que nosotros necesitamos tener. Y la voy a desarrollar en 4 puntos. 4 puntos
esta experiencia que nosotros necesitamos tener. Primeramente, hermanos, ¿cuál es esa experiencia que hoy por hoy no poseemos? Número 1, el conocimiento de Dios. Y aquí viene lo que es la lectura bíblica, ¿verdad? Que leyó nuestra hermana Milagros. Juan capítulo 17, versículo 3. Estos son versículos conocidos, hermanos, pero recuerden que el método del Señor es el método de la repetición. Así lo dice Deuteronomio capítulo 6. ¿Por qué? Porque nosotros, en la medida en que repitamos estas palabras, así mismo vamos nosotros a aprender y a memorizar, y no solamente saberla de memoria, sino ponerla por obra. Necesitamos vivir esta experiencia en la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. Amén. O sea, ¿en qué consiste la vida eterna, hermanos? ¿Verdad? Dice claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? Muy importante. Ahora, hablando de ese conocimiento, ustedes saben muy bien, el apóstol Pablo estuvo en Atenas, bueno, en los diferentes lugares donde estuvo el apóstol Pablo predicando, y él estuvo en Atenas, y escuchen bien lo que sucedió en Atenas. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 17, y vamos a leer los versículos 22 y 23. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Para que ustedes vean lo que sucedió con Pablo y los atenienses. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo eran ellos? Muy religiosos. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Nosotros no somos muy religiosos también? Claro que sí, somos muy religiosos. Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué pasaba con los atenienses? Miren esto, hermanos, muy interesante. Ellos estaban adorando a un Dios no conocido. O sea, ellos no conocían al Dios que estaban adorando. ¿Será que se está repitiendo la historia con nosotros? Ahora mismo podemos estar aquí en esta iglesia, pero estamos adorando, ¿sabemos a quién estamos adorando? ¿Conocemos al Señor? Porque fíjense, hermanos, la sierva del Señor habla claramente que pasaremos toda la eternidad conociendo a Dios y nunca lo vamos a terminar de conocer. Y cada vez nos vamos a admirar más y más de su carácter y de tantas cosas y misterios que Dios tiene. Solamente eso lo vamos a conocer en el cielo. Por eso, hermanos, que tenemos que hacer arreglos para que no nos perdamos esa gran fiesta que nos espera en el cielo. Yo creo que, hermanos, esa es la lucha que nosotros como cristianos tenemos. Es luchar para poder tener ese puesto en el cielo, y como lo dice el himno que cantó Nubia, para que podamos ver a Cristo cara a cara, ya no por fe, sino en persona directamente. Hermanos, qué privilegio tan grande, ¿verdad? Ver al Señor cara a cara, y no solamente a Cristo, que es nuestro mayor anhelo, sino también a nuestro Padre Celestial. Amén. Poderlo ver, aunque nos tengamos que cubrir un poco, ¿verdad? Pero lo vamos a poder ver, ya no es por fe, sino es por experiencia, ya viviendo ya con ellos para toda la eternidad. Así que, bueno, hermanos, nosotros ahora mismo tenemos la oportunidad, hermanos, de luchar para alcanzar esa salvación, porque todavía la gracia está abierta para cada uno de nosotros. Luchemos, hermanos, porque el galardón es grande. No hay nada en este mundo, no hay sufrimiento
que opaque la gran felicidad que nos espera en el cielo. Así que bueno, luchemos por ello. Y ahora sí, voy a leer y voy a repetir la misma cita que leyó nuestro hermano Gabriel, o Gaby, ¿verdad? Evento de los últimos días, página 65 y 66. Muy interesante, hablando del conocimiento de Dios. Y me gustó mucho porque esa meditación está conectada con este mensaje. Y por eso es que yo me gozo, porque siempre el Señor le gusta conectar todo lo que es el servicio de adoración en una iglesia. Yo me gozo de eso, ¿verdad? Ok, escuchen bien lo que dice aquí el evento de los últimos días, páginas 65 y 66. Dice lo siguiente, bajo el subtítulo, arraigados firmemente en Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos, estar arraigados en Cristo Jesús. Y dice la cita, viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Lo que estábamos hablando, viene una gran tormenta, la gran prueba para el pueblo de Dios. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Ven la importancia de estar afianzados en la verdad? Solamente los que estén afianzados en la verdad son los que van a perseverar, son los que van a soportar ese tiempo de angustia que viene y van a pasar la prueba. Pero va a depender de nuestra preparación para ese momento tan difícil que le toca vivir al pueblo de Dios. La sierva del Señor dice que esa prueba, la ley dominical, va a ser una prueba, ella la cataloga como una prueba dolorosísima. Pero hermanos, no hay dolor, por más fuerte que sea, que se compare con el gran galardón y la felicidad eterna que nos espera en el cielo. Amén. Así que vale la pena, hermanos, pasar por ello. ¿Verdad? Sigue diciendo, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. O sea, todos los días debemos estar en contacto con el Señor, meditar en su vida. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. O sea, tenemos que estudiar la vida de Cristo, toda su vida, desde que nació hasta que fue crucificado. Pero dice ella, especialmente debemos de meditar en ¿cuáles? En las escenas finales. ¿Cuáles son las escenas finales? La crucifixión de Cristo. Y después les voy a leer otra cita que está en el deseado de toda la gente, hermanos. Qué impresionante el capítulo del Calvario. Yo creo que ese capítulo deberíamos de repetirlo constantemente para que sepamos cuánto costó nuestra salvación. Deberíamos de meditar constantemente y leer ese capítulo, hermano, porque el diablo, hay una cita que yo leí que no la conseguí lamentablemente y quería presentárselas en esta mañana, que la sierva del Señor dice que cada vez que los hijos de Dios intentan apersonarse de las escenas finales, especialmente de las escenas de la crucifixión del Hijo de Dios, de Cristo, nuestro Salvador, hermanos, el diablo se interpone. Porque el diablo sabe que cuando uno empieza a contemplar y a meditar en las escenas finales de la vida de Cristo, especialmente cuando fue crucificado, hermanos, la vida suya va a cambiar completamente. Usted va a ser transformado de gloria en gloria. Amén. Pero el diablo no quiere eso, por eso es que se interpone cada vez que nosotros tratamos de meditar en el acto de la crucifixión de nuestro Salvador Cristo Jesús. Sigue diciendo, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, o sea, el amor al yo, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, momento tras momento seremos vencidos.
Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de tener una relación vital con el Señor? No basta de conocer, porque, hermano, no solamente la iglesia adventista, todas las iglesias que profesan el nombre de Cristo Jesús saben y conocen de la vida del Señor. Saben que Cristo nació en Belén de Judea. Saben que el Señor hizo muchos milagros, fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y que tuvo 3 años y medio de ministerio y fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Eso lo saben la mayoría de las iglesias evangélicas también. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Hemos tenido nosotros una experiencia con el Señor? Hermano, el que tenga una experiencia con el Señor va a pasar tranquilamente por el tiempo de angustia. El que tenga una relación vital con Cristo Jesús, cuando venga ese tiempo, cuando vengan las malas noticias, mira lo que está pasando, yo sé en quién he creído. Eso a mí no me preocupa. ¿Por qué? Porque está afianzado en el Señor. Ha tenido la experiencia con el Señor, que es lo que nosotros necesitamos. Sigue diciendo, Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Preciosa cita que leyó también nuestro hermano Gaby. ¿Ok? Así que, hermanos, nosotros necesitamos conocer al Señor. En eso se basa la experiencia que nosotros necesitamos tener antes de que venga ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y escuchen lo que dice el deseado de toda la gente. Esta cita me gusta mucho y quiero compartírsela. Hay muchas citas que quiero compartirles en esta mañana. Ojalá que el tiempo no me sorprenda, ¿verdad? Pero esta cita es una belleza. Yo cuando leí esta cita, bueno, me llenó de gozo verdaderamente. Está en el deseado de toda la gente, página 299, en el capítulo La Invitación. Y dice así: el cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros. Y escuchen lo que sigue diciendo. Y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Gloria al Señor. O sea, hermanos, que no hay nada en este mundo que nos pueda llevar a ser tan felices como conocer verdaderamente al Señor. Y no solamente conocerlo teóricamente, sino por experiencia. En la medida en que empecemos a conocer al Señor, imagínense ustedes cómo será esa felicidad en el cielo, que lo vamos a conocer eternamente y que esa felicidad va a ir en aumento constantemente y nunca va a menguar esa felicidad. ¿Qué pasa cuando nosotros logramos nuestras metas en la vida? Que tenemos lo que ya hemos anhelado y deseado. Que en el momento en que compramos la casa de nuestros sueños, en ese momento nuestra felicidad está al máximo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando pasan los años? Ya esa felicidad tiende a decaer. Lo mismo cuando compramos un carro, el carro que tanto deseamos, o la profesión que tanto yo deseé tener, o cuando ya logro el título universitario, hoy soy el hombre más feliz. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Tiende a decaer, hermanos. O sea, nada en esta vida nos ofrece una felicidad duradera y eterna como conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermanos, así que imagínense ustedes, hermanos, no cabe en la mente del hombre que la felicidad vaya en aumento constantemente. ¿Por qué? Porque por causa del pecado nuestras facultades han sido limitadas. Porque el pecado, hermanos, ha sido una maldición el pecado, lamentablemente. Pero en Cristo nosotros podemos ser restaurados. Por eso dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termina diciendo esta cita que le estoy leyendo: a medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos estar llenos de su amor, satisfechos por su presencia. Podemos recibir aquí todo lo que la naturaleza humana puede soportar. Gloria al Señor. Así que, hermanos, es vital para nosotros el conocimiento de Dios.
eso es lo que va a hacer precisamente que nosotros podamos obtener esa felicidad, ese gozo, esa experiencia que necesitamos tener antes de que venga el tiempo de la prueba, el tiempo difícil por el cual ha de pasar el pueblo de Dios. Bueno, punto número 2. Y esto es lo más esencial, lo más importante que todo cristiano debe desarrollar. Y es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir, hermanos, nosotros en nuestras oraciones deberíamos de pedirle al Señor, Señor, pon tu amor en mi corazón. Esa debería ser nuestra petición. ¿Por qué, hermanos? Porque la base de la ley, porque dice que el fin de toda la ley, ¿cuál es? Es el amor. ¿Cómo se resumen los 10 mandamientos del Decálogo? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor que de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, mis hermanos, que la base para que nosotros podamos obedecer genuinamente la ley de Dios, tiene que primero estar el amor de Dios en nuestros corazones. Y dice el Señor que si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Ahora, hablando del amor, yo creo que uno de los que pudo más o menos definir el amor de Dios, porque, hermanos, el amor de Dios es un misterio. Y es lo que se conoce como el misterio de la piedad. Por eso dice la palabra de Dios, grande es el misterio de la piedad. Y es tan grande que para el hombre, o sea, el hombre no conoce, no puede sondear, profundizar el amor de Dios. Por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo fue el que más se acercó o el que más profundizó en el concepto de lo que es el verdadero amor que Dios tiene para con el hombre. Vamos a buscarlo en 1 de Corintios. Fíjense bien, aquí en 1 de Corintios está el concepto de la palabra amor. 1 de Corintios capítulo 13. Bueno, todo este capítulo nos habla. 1 de Corintios capítulo 13. 13, sí. 1 de Corintios capítulo 13, vamos a leer los versículos del 1 al 8. 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 8. Fíjense bien, hermanos, cómo Pablo pudo definir el amor de Dios que salva, porque hay un amor que mata. ¿Sabían ustedes eso? Hay un amor que mata, pero hay un amor que salva. El amor que mata es aquel que se predica desde los púlpitos de las iglesias populares, de las iglesias evangélicas, que dicen, no importa cómo tú eres, si tú no has vencido los pecados, no importa, porque Cristo ya venció por ti, ya tú no tienes que vencer, ya tú no tienes que guardar la ley, porque la ley fue clavada en la cruz del Calvario y Cristo te ama así como tú eres. No importa cómo tú eres, que tú vas al cielo. Hermano, eso es un amor que mata. Pero sé que el amor que salva es el que vamos a leer a continuación, aquí en 1 de Corintios capítulo 13. Y escuchen lo que dice. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, fíjense bien cómo lo define Pablo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y fíjense cómo termina aquí el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas
y la ciencia acabará. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Porque dice que la profecía va a terminar un día, ¿verdad? Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con las profecías? Hasta ahí llegaron las profecías, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que va a continuar por toda la eternidad? El amor de Dios. Eso es lo que va a mantenerse por toda la eternidad. Ahora mismo, ¿cuál es la finalidad de la profecía? Es advertirnos para que nos preparemos para lo que ha de venir. Ese es el propósito de la profecía. Pero va a llegar un día en que todo esto va a ser revelado y ya no va a haber más profecía. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha venido a buscar a su pueblo, ¿verdad? Pero el amor es lo que va a prevalecer. Hermanos, y cuando tengamos ese amor en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Hermano, por eso es que Pablo fue un hombre que soportó todas las torturas, todo lo que le hicieron a Pablo. Pablo no tenía temor, hermano, era un hombre valiente. ¿Y qué es lo que lo hizo valiente? Era porque él experimentó el amor de Cristo en su corazón. Escuchen bien, hermano, lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, versículos 35 primeramente. Escuchen bien, hermano, cómo Pablo se expresa de ese amor que él tenía, el amor de Cristo en su corazón. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, ¿quién me puede a mí separar del amor de Cristo? Y fíjense la lista que él menciona, ¿verdad? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y escucha lo que sigue diciendo los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor, hermanos. O sea, hermanos, Pablo tenía esa experiencia que nosotros necesitamos tener. Pablo la había experimentado y por eso es que Pablo no le importaba. Cuando Pablo estaba en la cárcel ya para ser decapitado, que fue cuando escribió la última carta a Timoteo, ¿qué fue lo único que pidió Pablo? Bueno, mira, tráeme el abrigo porque estoy pasando frío, por lo menos estos últimos días que me quedan. Y los pergaminos, es lo único que necesito. Pero Pablo, y fíjense cómo Pablo, y me gusta mucho la vida de Pablo, hermano, porque es una gran lección para cada uno de nosotros. Pablo decía, ¿verdad? Al principio, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿por qué? Porque Pablo persiguió a la iglesia de Cristo. Pero miren cómo Pablo fue creciendo en la gracia. No se quedó como un enano espiritual, sino él fue creciendo y creciendo en la gracia hasta que cuando ya le llegó sus días para ser sacrificado, cuando le iban a cortar la cabeza, cuando lo iban a decapitar, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Pablo sabía lo que le iba a pasar, pero Pablo no tenía temor. ¿Por qué? Pues dice, he acabado la carrera. Fíjense las palabras tan diferentes a las que él decía antes. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo. Y no solamente a mí me lo va a dar, sino a todos aquellos que aman su venida. Sí, hermano, Pablo estaba sellado. Pablo había experimentado la justificación por la fe. Y esa es la experiencia que hoy por hoy nosotros necesitamos tener antes de que pasemos por la prueba. Antes de que pasemos por ese tiempo difícil. Miren, Pablo estaba tranquilo. Yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Por eso, hermanos, esa es la experiencia que nosotros necesitamos tener hoy por hoy. Romanos capítulo 13, versículo 10. Aquí mismo en Romanos capítulo 13, versículo 10, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Lo ven? Juan capítulo 14, versículo 15, hablando del amor. Miren la importancia, hermanos, del amor de Dios en nuestros corazones. Hermanos, si nosotros no tenemos el amor de Dios, ¿en qué nos convertimos? ¿En legalistas
O sea, guardamos la ley, pero no tenemos el amor. O sea, lo más esencial que un cristiano debe tener es el amor, porque por amor yo puedo obedecer espontáneamente. La obediencia viene siendo espontánea, pero si yo no tengo el amor, voy a obedecer, oye, tenemos que hacer la obra, tenemos que obedecer, tengo que hacer esto, pero lo hago ¿por qué? Por legalismo, no porque yo ame a Dios, porque quiera agradar a Dios. Hermanos, y nuestra meta es esa, ¿verdad? Si nosotros amamos al Señor, lo vamos a agradar, ¿verdad que sí? Bien, Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. ¿Se dan cuenta que lo primero, para poder obedecer, qué es lo primero que está? El amor. Si tenemos el amor de Dios, va a ser, hermano, una obediencia espontánea. Vamos a agradar al Señor haciendo las obras que hacemos. No van a ser para vanagloriarnos, sino va a ser para gloria de su nombre. ¿Ok? Muy importante. Bien, hablando, hay una cita que está en el discurso maestro de Jesucristo. Miren la importancia, hermanos, que tiene el amor de Dios. La importancia que tiene. Sobre todo cuando nos toque sufrir. Y escuchen, mire, esta cita está en el discurso maestro de Jesucristo en la página 29. Y dice así: los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. Cosa difícil para el hombre, ¿verdad? Pasar por la humillación y el oprobio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros amemos al Señor? Nos vamos a regocijar, ¿verdad? Por toda oportunidad de compartir con Él, o sea, con el Señor Jesús, la humillación y el oprobio. Y escucha lo que sigue diciendo. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le preocupa al hombre? Sufrir, ¿verdad? Levanten la mano los que quieran sufrir. Yo creo que nadie levantaría la mano, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿por qué? Porque el hombre no fue creado para el sufrimiento. Como lo dice Job capítulo 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Por qué el hombre está hastiado de sinsabores? Por causa del pecado. No era el propósito de Dios que el hombre sufriera, pero lamentablemente el sufrimiento es lo que nos espera por causa del pecado. Pero ¿cómo podemos nosotros aminorar o disminuir el sufrimiento cuando el amor de Dios esté en nuestros corazones? Hermanos, no vamos, mire cómo lo dice esta cita, el amor que sienten, o sea, cuando sintamos ese gran amor hacia nuestro Redentor, dice que dulcifica el sufrimiento por su causa. ¿No es eso una buena noticia? ¿Verdad? Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Bueno, número 3, la justificación por la fe. ¿Hemos experimentado en nuestra vida la justificación por la fe como lo experimentó el apóstol Pablo? Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Este es el versículo que nos habla de la justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Un versículo que hemos leído muchas veces, ¿verdad? En nuestras iglesias. Romanos capítulo 5, versículo 1. Escuchen lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser justificados por la fe? La palabra justificación es un sinónimo de perdonados. ¿Ok? O sea, justificados, perdonados. Cuando somos justificados por la fe, ¿qué pasa cuando nosotros creemos que nuestros pecados han sido perdonados, cuando nos hemos arrepentido con todo nuestro corazón? ¿Qué sucede cuando hemos experimentado un verdadero arrepentimiento? ¿Qué viene como consecuencia? ¿Qué viene cuando nosotros creemos por la fe de que el Señor, que derramó su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados, con esa preciosa sangre hemos sido limpiados de ese pecado? Cuando hemos experimentado eso, ¿qué viene después?
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo es esa paz que nos ofrece el Señor, o esa paz de la cual habla este versículo de Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Fíjense bien, hermanos, hablando de esa paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muy importante versículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha caracterizado a nosotros? Nosotros que conocemos la profecía, detrás de la profecía yo he visto de que nos acompaña como que es un miedo al futuro, ¿sí o no? Un miedo, ¿por qué? Por las cosas que han de acontecer. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros hemos experimentado la paz de Cristo? Cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. Y fíjense lo que sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es el consejo que nos da el Señor. Pero eso solamente se puede lograr cuando experimentemos en nuestras vidas la justificación por la fe. Isaías capítulo 32, versículo 17. Isaías capítulo 32, versículo 17. Dice, Isaías capítulo 32, versículo 17. Y la Escritura dice, y el efecto de la justicia, cuando somos justificados por la fe, ¿verdad? Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Gloria al Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, eso es lo que nosotros como cristianos nos deberíamos debemos experimentar, la justificación por la fe. Hermanos, cuando usted se arrepiente de sus pecados, que usted siente de verdad que usted sea, porque el arrepentimiento genuino está acompañado de apartarse de ese pecado de tal manera que más nunca vamos a cometer el pecado que cometimos. Cuando sentimos dolor por lo que hemos hecho, porque hemos ofendido al Señor, cuando experimentemos ese arrepentimiento genuino y verdadero, es cuando vamos a experimentar la paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. ¿Ok? Muy importante. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Fíjense, hermano, por eso es que yo me gozo en la palabra, que la palabra está llena de tantas promesas y versículos que nos dan ánimo, ¿verdad?, para seguir en esta lucha. Juan capítulo 16, versículo 33. Y dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, hermanos, y número 4, en cuanto a esta experiencia que nosotros necesitamos tener, ¿verdad? El carácter de Cristo edificado en nosotros. ¿De qué manera puede ser formado el carácter de Cristo en nosotros? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, nos lo dice claramente. Vamos allá. Para que ustedes vean, hermanos, lo que nosotros necesitamos para que el carácter de Cristo pueda ser edificado en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
¿Lo ven, hermanos? ¿De qué manera es que podemos ser transformados? Cuando nosotros contemplamos al Señor a través de su palabra, a través de la Biblia, a través del espíritu de profecía, es que nosotros podemos contemplar el carácter del Señor. Y contemplando el carácter del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como lo dice este versículo. Solamente de esa manera que podemos ser transformados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros contemplamos? ¿Será que estamos contemplando las cosas del mundo? ¿Será que nos detenemos mucho en las noticias o en las cosas que verdaderamente no nos edifican? Por eso, como se decía esta mañana, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que contemplamos. Hermanos, si estamos contemplando chistes y bromas, de eso vamos a hablar. O sea, de lo que veamos, somos transformados. Por eso, mis hermanos, es que el Señor, el consejo que le dio el Señor Jesús a los discípulos, en Juan capítulo 5, versículo 39, dice claramente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solamente contemplándolo a Él a través de su palabra, y miren, hermanos, que nosotros hemos sido un pueblo bendecido. No solamente tenemos la Biblia como algunas iglesias evangélicas que solamente tienen la Biblia, pero nosotros también tenemos el espíritu de la profecía. Tenemos este precioso libro que se llama El deseado de todas las gentes. Hermano, la vida de Cristo completa, desde el nacimiento hasta su muerte y su resurrección. O sea, toda su vida, los detalles. Este libro deberíamos de estudiarlo constantemente. Estar todo el tiempo, hermanos, metido, que nuestra mente se ocupe solamente de Él. Y que nuestra primera prioridad sea el Señor. Esa debería ser nuestra primera prioridad. ¿Para qué? Para que podamos lograr obtener esta experiencia que hoy por hoy no poseemos. Y lo dice claramente ella, y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Lo ven? Bueno, y hablando de este versículo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, tiene un comentario aquí en la Biblia de Estudios, para los que tienen esta Biblia de estudios. Se titula Los incomparables encantos de Jesús, comentando este versículo de 2 Corintios 3, 18, y dice así: acudid a Cristo, contemplar la atrayente belleza de su carácter, y al contemplarlo seréis transformados a su semejanza. La neblina que se interpone entre Cristo y el alma será despejada a medida que por fe miremos más allá de la sombra diabólica de Satanás y veamos la gloria de Dios en su ley y la justicia de Cristo. Satanás está procurando poner un velo para que no veamos a Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? ¿Ah? Poniendo un velo, ¿para qué? Para que no contemplemos al Señor. Y para eclipsar su luz, pues aun cuando solo captamos una vislumbre de su gloria, somos atraídos a Él. Imagínense que solamente apenas que es lo que contemplamos, una vislumbre de su gloria, y aún así somos atraídos a Él. Eso lo sabe el diablo, y por eso es que el diablo siempre se interpone entre nosotros y el Señor, para que no lo contemplemos, porque Él sabe que contemplando al Señor somos transformados de gloria en gloria. Sigue diciendo: el pecado oculta de nuestra vista los incomparables encantos de Jesús. El prejuicio, el egoísmo, la justicia propia y la ira ciegan nuestros ojos, de modo que no discernimos al Salvador. Oh, si por fe nos acercáramos a Dios, nos revelaría su gloria, la cual es su carácter. Y la alabanza de Dios fluiría de corazones humanos y resonaría en las voces humanas. Entonces, para siempre dejaríamos de dar gloria a Satanás, pecando contra Dios y hablando de dudas y de incredulidad. Y finaliza diciendo este comentario: no debiéramos continuar tropezando, quejándonos y lamentando y cubriendo el altar de Dios con nuestras lágrimas. ¿Cuántos creyentes no hay, adventistas, que uno les pregunta: ¿cómo está usted, hermano?
Ay, hay hermanos pasando por pruebas y usted sabe, o sea, y con una cara de tristeza. ¿Por qué nosotros tenemos caras de tristes cuando hemos conocido una preciosa verdad como esta? Amén. Esto hermano, deberíamos de ser las personas más felices sobre la tierra. Amén. Porque hemos tenido una gran luz, como lo es la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. Eso debería de llenarnos de gozo, hermano, en vez de estar tristes. Más bien las pruebas por las que estamos pasando, deberíamos de estar gozosos. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses? Gozaos en la tribulación. Claro, es fácil decirlo, pero cuando estamos en la prueba, ojalá que nos acordemos de estas palabras cuando estemos pasando por las pruebas. Hermano, y por eso ese es el propósito de que vengamos los sábados y los días de culto a nuestras iglesias, para recargar las baterías, para poder luchar en contra de las potestades de las tinieblas. Ese es el propósito, hermanos, de congregarnos, para darnos ánimo entre nosotros, para que si un hermano está pasando por una tribulación, hermano, apoyarlo, darle ánimo, para que ese hermano pueda ser restablecido, pueda luchar solo la prueba que le toca vivir. ¿Ok? Aquí mismo, eventos de los últimos días, en la página 64. Fíjense bien lo que sigue diciendo. Es que hay muchas citas, hermano. Mire, yo me gozo de verdad cada vez que yo leo esta cita, porque no me gusta quedarme con ella, me gusta es compartirlas para beneficio de nuestros hermanos y de la iglesia en general. Escuchen bien lo que dice aquí en la página 64, eventos de los últimos días. La comunión con Dios, ¿la qué? La comunión, ¿sí? La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús, como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. No debe permitir que cosa alguna le prive de este poder. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo. Hemos de vivir una vida doble. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Una vida doble. ¿En qué consiste esa vida doble? Bueno, una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. Esa es la vida doble que nosotros debemos de tener, ¿verdad? De intenso trabajo, pero también de silenciosa oración. ¿Ok? Ahora, hay muchas citas más que quiero compartirles. Maranata, en la página 75 del 10 de marzo, dice: sería bueno que dedicásemos una hora de meditación diaria, cada día, para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. ¿Qué es lo que ella aconseja? Que deberíamos, hermanos, de por lo menos dedicar una hora de meditación diaria. ¿Para qué? Para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Y ella dice especialmente cuáles, las escenas finales de la historia o de la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Especialmente, hermanos, meditando en ese gran sacrificio que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito, oigan esto, sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del Espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. ¿Lo ven? Ahora, hablando, hermanos, ya que ella siempre se refiere, y fíjense que les leí varias citas donde ella siempre hace énfasis en que nosotros debemos de dirigirnos más hacia las escenas finales de la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y hablando de eso, hablando del Calvario, aquí mismo en el deseado de todas las gentes, o antes de eso voy a leerles en este joya de los testimonios para que ustedes vean, hermanos, hablando de las escenas finales. O sea, ¿qué es lo que la sierva del Señor le escribió a unos jóvenes en los tiempos cuando ella estaba, por supuesto, activa en su ministerio?
Joya de los Testimonios, tomo 1, página 47 y 48. Bajo el título los jóvenes observadores del sábado. Bueno, cuando habla ella de los jóvenes, ese consejo no es solamente para los jóvenes, también para nosotros los adultos también. ¿Ok? Pero claro, ella hace énfasis en los jóvenes porque, claro, los jóvenes son el relevo de nosotros, ¿verdad? Para que ellos continúen con esta obra. Dice, vi cuán poco se estudia el modelo. ¿Qué fue lo que vio ella? Vi cuán poco se estudia el modelo, cuán poco se lo ensalza delante de ellos, cuán poco sufren los jóvenes o se niegan a sí mismos por su religión. Apenas si se piensa en el sacrificio entre ellos. No imitan al modelo a este respecto. Vi que el lenguaje de su vida es: el yo debe ser complacido, el orgullo debe ser satisfecho. Se olvidan del varón de dolores que conoció el pesar. Y sigue diciendo, los sufrimientos de Jesús en el Getsemaní, su sudor como de grandes gotas de sangre en el huerto, la apretada corona de espinas que hirió su sagrada frente, no los conmueven. ¿Será que está pasando lo mismo con nosotros? Se han encallecido, sus sensibilidades están embotadas y han perdido toda noción del gran sacrificio hecho por ellos. Pueden quedar sentados escuchando la historia de la cruz y oyendo cómo los crueles clavos traspasaron las manos y los pies del Hijo de Dios sin conmoverse hasta lo más profundo del alma. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos estar escuchando un mensaje, un sermón, y sin embargo podemos estar, hermanos, indiferentes a lo que estamos escuchando. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de presentar un mensaje? No es solamente decir, este mensaje estuvo bueno, no. Lo más importante es, hermanos, que nosotros meditemos y que ese mensaje que hemos escuchado, nosotros nos preocupemos por hacer cambios en nuestras vidas y hacer una reforma de acuerdo a lo que hemos escuchado. Ese es el propósito, no es solamente escucharlo por escucharlo. Aquí la sierva del Señor está haciéndole una crítica a los jóvenes, especialmente los observadores del sábado, que ni siquiera se conmueven con ese gran sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, aquí en el deseado de todas las gentes, en la página 701, justamente, bueno, todo el capítulo, como yo les he dicho, este capítulo, hermano, deberíamos de leerlo para que nosotros verdaderamente veamos cuán infinita fue la salvación de cada uno de nosotros. Cuánto costó nuestra salvación. En el capítulo El Calvario, en la página 701, dice lo siguiente, de aquí del deseado de todas las gentes. Dice, toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Oigan, ustedes saben muy bien que el Señor Jesús, o sea, siempre es bueno aclarar esto, ¿no? Que estemos claros en que el Señor jamás cometió ni siquiera un solo pecado, pero se hizo pecado por cada uno de nosotros. Es decir, los pecados nuestros los tomó Él. ¿Y qué pasó con el Padre? El Padre le volteó su rostro, o sea, Él estaba tomando el lugar del hombre pecador. Y escuchen lo que sigue diciendo. Al sentir al Salvador de que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre.
Imagínense el pesar que sintió nuestro Salvador Cristo Jesús cuando el Padre ya no lo, hubo una interrupción en la comunión que tenía el Padre con el Hijo. Dice aquí, tan grande fue esa agonía, o sea, esa separación que hubo entre el Padre y Cristo, tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. O sea, que el Señor no sufrió tanto por los clavos que recibió en la cruz del Calvario, sino el dolor, o sea, el dolor tan grande era por verse separado de su Padre. Y sigue diciendo, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Oh, hermano, o sea, que el Señor tenía un temor de que su sacrificio no fuese suficiente y que hubiese quedado separado eternamente del Padre. Dice aquí, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán grande y cuánto costó el sacrificio de nuestro Salvador Cristo Jesús? Lo leemos muy fácilmente, pero deberíamos de apersonarnos, de meternos de lleno en esas escenas, o sea, imaginarnos que estamos nosotros ahí, viéndolo sufriendo en la cruz del Calvario. Hermano, por eso es que, bueno, vamos a leerlo. Cuando el Señor estaba desamparado, cuando estaba en la cruz del Calvario, Mateo capítulo 27, versículo 46. Hermanos, para que ustedes vean ese gran sufrimiento que tuvo el Señor por cada uno de nosotros. ¿Acaso no es digno de que estemos agradecidos eternamente por ese gran sacrificio que hizo el Señor? Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el Señor estaba sufriendo, él pensó que iba a quedar separado completamente del Padre por salvarnos a nosotros, hermanos. Por eso es que debemos estar agradecidos por ese gran sacrificio, hermano. Y ojalá que nosotros entendamos y que nos metamos de lleno para que veamos, hermanos, cuán grande fue ese sacrificio y que nuestra vida cambie completamente, podamos hacer un cambio sustancial, que podamos ser transformados de gloria en gloria a través de ese gran sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Hermano, yo creo que la eternidad no bastaría para agradecerle al Señor cuán grande fue ese sacrificio que hizo por nosotros. Bueno, termino ya con Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Fíjense, hermanos, cómo el Señor nos ama con un amor que nosotros no conocemos, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, ese fue
Pablo, fíjense bien, hermanos, cómo Pablo, su vida fue transformada. Después que fue un hombre, como habíamos dicho, un hombre que persiguió a la iglesia de Cristo, o la iglesia cristiana que se había formado en ese tiempo, que él la persiguió de una forma fiera. Hermanos, después cuando él se da cuenta, cuando ya conocemos la historia, cuando el Señor se le muestra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, y miren cómo Pablo, hermanos, ya conocemos la historia, cómo quedó, hasta ciego quedó, y Ananías, ¿verdad?, le impuso las manos, recibió el Espíritu Santo, y de perseguidor se convirtió en perseguido. La vida de Pablo fue una vida atribulada desde que comenzó, hermanos, desde que aceptó al Señor hasta su muerte, constantemente, hermanos. Por eso es que Pablo, cuando el Señor se le reveló, cuando el Señor se le mostró, cuando él conoció el amor de Cristo en su corazón, por eso es que Pablo exclama estas palabras que están en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Que todo lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Y ojalá que ese sea el sentimiento de cada uno de nosotros. Ojalá que nosotros podamos poner en primer lugar, o sea, que nuestra primera prioridad sea el Señor, como lo dijimos esta mañana. Por eso es que todo está conectado y me gozo en eso. Hermano, esa debería ser de nuestra primera prioridad, el Señor en nuestras vidas. Él primero que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a dar la vida eterna. Mi hijo no me puede dar la vida eterna, mi madre tampoco, pero el Señor sí me la puede dar a mí, porque Él murió por mí, Él murió por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos a través de sus méritos, de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado. Y ese llamado, como ya conocemos, un versículo que siempre hemos mencionado en esta iglesia, ¿verdad? Está en el mensaje de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros en esta mañana. Así que, mis hermanos, con estas palabras vamos a invitarlos a que nos pongamos de pie, y invito al joven Alex, ¿no?, para que me acompañe a cantar el himno número 292. Puestos de pie todos para cantar este himno 292.
Ahí está, lo dice este himno, ¿verdad? Que la cruz solo me guiará. ¿A qué? A ser transformado de gloria en gloria para que nosotros, cuando Cristo venga, nos pueda llevar a las mansiones celestiales. Con estas palabras, mis hermanos, les invito a los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, en esta hora nos postramos ante ti para darte gracias por tu preciosa palabra, por esta palabra, Señor, que transforma el alma, que nos transforma de gloria en gloria, como lo dice tu palabra. Por esa razón, Señor, te rogamos, ayúdanos a que nosotros podamos ser transformados, que podamos ser cambiados, que tú puedas cambiar este corazón de piedra y tú puedas poner un corazón de carne en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, obedecerte por amor, no por obligación, sino que podamos ser transformados completamente de gloria en gloria, como lo dice tu palabra. En esta hora te rogamos, Señor, que tú derrames tus bendiciones sobre esta iglesia, sobre cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada anciano, que tus bendiciones puedan ser sobre esta iglesia y que nosotros, los que estamos aquí, podamos tener esa experiencia antes de que venga ese tiempo de angustia. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor, pero tú has prometido que si somos obedientes, si te obedecemos, si tu amor está en nosotros, tú nos vas a salvar de la mano del destructor. En esta hora te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada familia aquí representada. Te rogamos, Señor, que tú bendigas también este ministerio, que toda la obra que se está haciendo, Señor, que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También te pedimos una bendición por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que nos van a ver más tarde, que puedan ser bendecidos con tu palabra. Esta hora, Señor, te pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Señor, y quédate con nosotros, que nuestras palabras puedan ser ungidas con tu Santo Espíritu y que podamos darte honra y gloria solamente a ti, Señor. Que tu nombre sea exaltado y sea glorificado por encima de todo nombre. Y te damos gracias, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Estamos infinitamente agradecidos. Y que ese sacrificio que tú hiciste, Señor, pueda ser valioso para nosotros y que podamos ser nosotros, a través de ese sacrificio, salvados para siempre, para que podamos morar contigo en las mansiones celestiales. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.